está en Hechos, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Lo leemos a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. ¡Qué bueno! Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero pues recordar tiempos grandiosos, tiempos maravillosos. Bendito sea el nombre del Señor, pues que se ha pasado. Si usted mira la Biblia está llena de cosas que acontecieron hace muchos años, que acontecieron. La Biblia está llena de todas esas maravillas grandes, gloriosas, poderosas que acontecieron. Y también la Biblia habla de los tiempos venideros, que para que se cumplan falta muchos años. Hay profecías que faltan muchos años para que se cumplan, pero aquí está escrito en la palabra. Y qué bueno recordar los tiempos buenos y maravillosos. Estaba profetizado sobre mi vida de que venía un tiempo que me levantaría a hacer cruzadas masivas. Bendito sea el Señor. Y cuando el Señor me llama para hacer cruzadas, el Señor puso en mi corazón que la cruzada la tenía que llevar a cabo aquí, en esta ciudad de la libertad. Usted puede pensar, ¿y por qué no lo puso en la ciudad de Comayagua, de Tegucigalpa, de San Pedro o alguna otra ciudad del país? Me he movido antes en eventos, antes de todo esto, de muchos años, me he movido en grandes eventos masivos, pero cruzadas que a mí me las preparaban y me invitaban para ir a predicar. Pero estas cruzadas ya no serían así, ya no son así, sino que ya estas cruzadas ya es lo profético de Dios, el cumplimiento de Dios ministerial para mi vida. Y el Señor me llevó a esta palabra, exactamente esta palabra, cuando Felipe descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra, cuando yo miré esta palabra, me recordó y entró un anhelo en mi corazón de llevar a cabo la cruzada de salvación y milagros con el poder del Espíritu Santo aquí en vuestra ciudad de la libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Una cruzada de mucha fe, de mucha esperanza. Y aquí habla que Felipe descendió por una persecución que se soltó en la iglesia primitiva. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tuve mucha persecución tremenda para esa cruzada,
aquí en La Libertad tuve mucha persecución. Aún en los días que se estaba realizando, en los momentos que se estaba realizando, la persecución era tremenda sobre la vida mía. Pero dentro de mí dije yo, hoy se va a ver lo que ando dentro. Hoy se va a ver quién es el que me ha llamado. Y no me rendí por ningún caso. No solté las llaves por ningún caso. Sino que cuando vinieron ataques, vinieron en debilidades y vino tanto tipo de persecución, de opresión, de heridas, de destrucción. Me armé de valor y de poder. Pero este fue el mismo espíritu. Y me fortalecí en Dios. Y la cruzada se llevó a cabo. Una cruzada poderosísima que los que estuvieron presentes todavía recuerdan ese tiempo tan gloriosos, donde muchas almas aceptaron a Jesucristo como su Salvador y otros se volvieron al Señor. Y he escuchado testimonios donde un niño que nació ciego, y en esa cruzada de 2 días aquí en La Libertad, el Señor le dio la vista. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las cosas que el hombre no puede hacer, pero el poder de Jesucristo sí lo puede hacer. Un hombre que también había perdido un ojo a causa de una enfermedad severa y que ese día andaba con una hinchazón tremenda en su cara, sobre su ojo. Ese día el Señor no solamente le quitó la hinchazón que andaba en su cara, sino que también le devolvió la vista de su ojo que había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Y una persona me contó que estaba en tratamientos médicos porque por la presión. Usted sabe que la presión, según la ciencia médica, tiene que haber un control médico, pero que nadie se puede curar de la presión. Pero ese día, ese hermano, Dios lo sanó de la presión. Él tenía ya varios tiempos de estar en control médico. Y desde ese día dejó de tomar la pastilla para la presión. Y ya, bueno, vamos a tener, ya vamos cerca de, bendito sea Dios, creo, cerca ya de los 3 años de la cruzada. Tenemos más de 2 años y la persona está sana para la gloria de Dios de la presión. También, bendito sea el nombre del Señor, un hermano que nos visitaba de Villanueva, que hacía 1 año se había caído en un abismo y se había quebrado el pie. Bendito Dios. Y fue al médico y le hicieron una cirugía y se la hicieron mal y le quedó saltadito un hueso. A mediación de año él había venido a la casa y Dios le había hecho un milagro en el pie, porque antes los pies de él eran parejitos. Pero cuando se quebró, entonces el pie donde se quebró se le hizo más pequeño. Los que saben de esto están entendiendo, que saben que surge esto, que cuando una persona se quiebra, a veces entonces el pie se vuelve más pequeño. Y él le aconteció que se volvió más pequeño, se miraba la gran diferencia. Y cuando vino a la casa, antes de irse él para su lugar, le oré y le digo: solamente crea que nuestro Dios es de milagro. Y le digo:
¿cómo están sus pies, hermano? Me dice, mis pies están disparejos, eran parejos, me dijo, pero ahora es más pequeño el uno que el otro. Se quitó el calzado, se quitó los calcetines, tomé aceite en mis manos, lo puse en una silla que quedara pegada a las espaldas y medí los pies y había una gran diferencia. Y comenzamos a orar al Dios del cielo, al creador de todas las cosas. De todas las cosas. Porque ni nosotros mismos nos conocemos. Ni nosotros mismos. Cómo funciona todo nuestro cuerpo. Los médicos pues tienen una idea de todo cómo funciona el cuerpo humano. Pero los demás nos desconocemos. Pero quien nos hizo fue el gran Dios de los cielos. Y cuando puse mis manos y le pedí al Señor que hiciera crecer su pie, bendito sea el nombre del Señor, el pie comenzó a crecer y quedó justamente anivelado con el otro pie. El hermano abrió los ojos y quedó asustado porque dice que sintió una reacción cuando el pie le iba creciendo. Y cuando fue allá le contó a su esposa lo que había pasado. Le quitaron otra vez los calcetines y todo y lo igualaron lo mismo. Hasta el día de hoy sus pies están normales. Pero había pasado algo, que el dolor en su pie no había sido sanado. Dios le había hecho crecer el pie, pero su pie no había sido sanado. Y cuando él vino a la cruzada, el primer día de cruzada, aquí en La Libertad, en la plaza, dice que él comenzó a sentir cuando estábamos ministrando sanidad divina, bendito sea el nombre del Señor. Dice que él comenzó a sentir donde una comezón como en el pie, en el hueso, y él estaba asustado y él bueno, uno dice allí va, se rascaba como dice, y porque sentía aquella gran comezón en su pie. Él tenía más de un año de andar ese dolor y él rengueaba. Cuando le terminó la comezón en el pie, se dio cuenta que el dolor que tenía más de un año de tenerlo en el pie había desaparecido. Y se dio cuenta que la comezón que sentía era cuando Dios lo estaba sanando. Bendito sea el nombre del Señor. Y pone mucha atención los testimonios que estoy contando de parte de Dios, porque a través de estos testimonios tu fe se va a activar y milagros comenzarán a suceder en todas partes del país y fuera del país donde me están viendo, donde están conectados, porque te estoy hablando milagros de parte de Dios. Y cuando hablamos milagros de parte de Dios, estamos glorificando al Dios del cielo. Y cuando glorificamos al Dios del cielo, Él se glorificará más. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este instante tú también puedes estar recibiendo el milagro y la ayuda de parte de Dios en tu cuerpo, no importando el nombre de la enfermedad, no importando lo que esté pasando, no importando el dictamen que haya sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Creemos en el Dios que todo lo puede, en el Dios que nos hizo, en el Dios que nos formó. Cuando alguien tiene un grave problema que no se lo hallan a un carro, y si el carro es de la Toyota, lo llevan allí. Allí es donde hacen los carros de la Toyota. Y por muy grave que sea un problema que en un taller, en un lugar no lo encuentren, cuando lo llevan a la Toyota, allí sí lo encuentran. ¿Por qué motivo? Porque ellos saben cómo han hecho funcionar esa máquina.
Entonces, cuando un problema, por muy grande que sea, un dictamen que dicen los médicos, ya no hay curación para esto, estas enfermedades son incurables, aquí falta un riñón, aquí falta esto, aquí falta el otro, o aquí han crecido cosas que no han sido puestas en el cuerpo y comienzan a dar problemas. Cuando alguien en el hospital puede tener problemas para todo ese tipo de cosas, o para encontrar cómo es que está funcionando una enfermedad. Pero cuando nosotros vamos a nuestro Dios, el que nos creó y nos hizo, Él sí sabe a dónde está el problema. Él sí sabe cómo se puede solucionar. A donde los médicos dicen no puede haber sanidad, Dios dice yo sí sé cómo se puede sanar aquí. Donde los médicos dicen este órgano ya no hay forma que funcione, Dios dice yo sí puedo hacer lo que funcione. Yo sí puedo hacer crecer otro órgano. Yo sí puedo hacer una operación. Yo sí puedo poner otro órgano que funcione en tu cuerpo. Porque quien nos creó se llama Dios. Aleluya. Sienta el fuego y la presencia de Dios. Hay gente que está recibiendo su milagro en este momento. Hay gente que está recibiendo su milagro. Hay gente que está conectada con lo divino de Dios, con lo celestial de Dios, y está recibiendo su milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Moisés le dijo que era tardo para hablar, que era torpe de lengua, y le dijo Dios que acaso el que había hecho la lengua, acaso que no podía hacer lo que hablara bien. Y por la misma cosa que Moisés entonces le tuvo que poner a su hermano. Pero si Moisés le hubiera dicho a Dios, sáname en este momento, lo hubiera sanado. Y más bien Dios hizo cosas más tremendas por Moisés. Pero como Moisés no quería ir a sacar el pueblo de Egipto porque no era fácil. Bendito sea Dios. ¿Acaso que el que hizo el ojo no puede poner otro ojo? El que hizo nuestro hablar, el que hizo nuestro cuerpo, el que hizo nuestro corazón, nuestras arterias, nuestros riñones, todas las partes de nuestro cuerpo, por muy minuciosas que sean, por muy que se tienen que ver microscópicamente, bendito sea el nombre del Señor, del ojo de Dios no se escapa, porque Dios mismo fue el que nos formó y Dios es el que ha puesto en función a nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues el hermano fue sanado, y desde ese momento, que tenía más de un año de andar rengueando, dejó de renguear. Y es un hombre que le ha tocado correr ahí. Haya andado por México corriendo. Y bendito sea el nombre del Señor. Pero su pie ahí está bien. El dolor se fue, porque el Señor lo sanó. Gente que fue liberada de espíritus inmundos. Gente que fue liberada de ataduras. Gente que fue liberada de hechicerías, de brujerías. Gente que fue liberada de maldiciones. De cuántas cosas. Dios se manifestó con poder y manifestación del Espíritu Santo de Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Y aún para aquellos que dicen, es que ese hombre empuja a la gente y la gente cae. Pues hubo demostración del Espíritu Santo de Dios, que no necesitamos tocar la gente para que la gente caiga bajo el poder, porque eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios. Y yo también estoy en contra de la gente que camina empujando a los demás para que caigan.
Estoy en contra de aquellos que caminan, también dicen, poniendo zancadillas para que la gente caiga. A mí no me importa si la gente cae bajo el poder o no cae. A mí lo que me interesa es que la gente reciba el milagro y reciba la ayuda de Dios. Pero Dios ese día se manifestó al pueblo en la libertad, a la ciudad de la libertad, con demostración del Espíritu Santo de Dios. Y sabes, las cruzadas, la primer cruzada de salvación y milagro con el poder del Espíritu Santo fue realizada y comenzó aquí en vuestra ciudad de la libertad. De aquí pasamos al Jesús de Nazaret a Comayagua. Y de allí pasamos a Lajas, tuvimos 2 días de cruzadas en Lajas. Y de allí en este año que estamos para finalizar estuvimos en Campo Parada Marte, en la cruzada de salvación y milagros en Campo Parada Marte, donde se le oró a una anciana paralítica y ella al siguiente día estaba caminando. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay milagros que a veces no se dan en el momento, se dan en el transcurso de los días o de las horas. Personas que a veces no habían ni llegado a la cruzada y ya el Señor les había hecho milagros. Personas que ni había llegado al lugar donde iba a tener que estar predicando y ya Dios les ha hecho el milagro, porque ellos no han ido a ver a un hombre. Ellos se han movido por un milagro que Dios les haga. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios se glorifica como Él quiere hacerlo. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y hoy he traído esto para recordarlo en vuestra ciudad. Dios ama la libertad. Dios tiene grandes propósitos en la libertad. Dios está conquistando en la libertad. Dios está haciendo grandes cosas en la libertad. Dios está levantando hombres, mujeres, niños, adultos y jóvenes con un potencial aquí en la libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Y también muchos pregoneros del Señor estamos siendo enviados a la libertad para predicar el poder de Jesucristo, para predicar la unción, con la unción y el fuego del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Las cosas no se dan solo así nomás. Las cosas se dan por un dictamen de Dios. Las cosas se dan por una orden de Dios. Las cosas se dan. La libertad. El que está dormido despierte. Dios está en la libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Que las iglesias de la libertad reciban más unción de Dios, reciban más de la ayuda de Dios. Líderes, pastores, personas que son usadas en profecía, que predican y que se mueven, reciban más unción de Dios, reciban más empoderamiento de Dios, reciban más la ayuda de Dios, reciban más la bendición de Dios. Y no le tengan miedo al diablo ni a los demonios aquí en la libertad, porque el gigante de gigantes va contigo. Bendito sea Dios, el Dios del cielo. Sus ojos están sobre la libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí donde leemos
se había soltado una persecución. Una persecución. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira, habían sido esparcidos por todas partes, pero los que habían sido esparcidos por todas partes iban predicando, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Porque todo verdadero predicador predica a Jesucristo, al Cristo de la gloria, al que murió pero que también resucitó, el que también vendrá. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Era necesario que viniera esta persecución. Y la persecución, uno de ellos vino a través de Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia. Cuando fue muerto Esteban, se soltó una persecución. Y aún Saulo había dado el voto para que mataran a Esteban. Y aún estaba al cuidado de las ropas de Esteban. Pero no sabía Pablo lo que le iba a pasar después. Pablo presenció la muerte de Esteban. Bendito Dios. Y después se soltó la persecución donde Pablo asolaba la iglesia. Y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo, que se le tuvo que cambiar el nombre por Pablo. Era necesario que viniera esta persecución, porque si no hubiera venido esta persecución, el evangelio no se hubiera esparcido. Si tú estás pasando persecución, a veces es necesario la persecución, porque a veces cuando estás cómodo solamente en un lugar, no puedes crecer, no puedes multiplicarte, no puedes sacar el potencial que lleva dentro, no puedes, te sientes cómodo y todo esto. Y a veces es necesario que la persecución venga para que tú salgas y el evangelio sea esparcido. Bendito sea el nombre del Señor, y te des cuenta cuál es el Dios que tiene, porque Dios te llevará a lugares a hacer milagros, prodigios y señales y ganar cuantas almas para Cristo. Así es que te aliento y te animo, tú que estás pasando persecución. Algo Dios quiere hacer en tu vida. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué bueno cuando un hombre de Dios llega a una ciudad, a una aldea, a un caserío. Benditos son los pies de los que traen buenas nuevas a los abatidos. Y la buena nueva es predicar a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno las personas que andan esparcidas predicando el poder de Jesucristo, trayendo sanidad a los lugares, trayendo la ayuda a los lugares, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, echando fuera demonios. Que los que están atormentados por espíritus inmundos sean sueltos, que los que están bajo pacto sean quebrantados todo pacto satánico en el nombre de Jesús. Que los que están en yugo de esclavitud sean sueltos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Que la gente sea liberada y libertada de toda ruina, de toda miseria, de toda obra de las tinieblas y de todo engaño.
En la ciudad de Samaria había un mago que se llamaba Simón, al cual desde el más grande hasta el más pequeño lo respetaban y lo oían reverentemente, porque él se hacía pasar como un gran hombre y con sus artes mágicas tenía engañada a esa gente. Pero llegó el poder de Jesucristo a esa ciudad a través del evangelista Felipe, y el mismo Simón no le quedó más que convertirse y aceptar a Jesucristo, bendito sea Dios, y ser desnudado, que lo que él andaba era un poder engañoso del diablo, que estaba engañando a muchas personas, y quedaba atónito con las grandes cosas que Dios hacía a través de Felipe. Bendito sea el nombre del Señor. Donde llega un hombre de Dios, donde llega un enviado de Dios, las mentiras del diablo tienen que caer, el engaño del diablo tiene que caer, los velos tienen que caer, las fuerzas del diablo tienen que ser destronadas, tienen que ser destruidas en el nombre de Jesús. Y Sarama quema la bajaya. Sus vendas, su idea de la libertad, tienen que caer. Las mentiras y el engaño que ha habido en muchos en esta ciudad tienen que caer. Son destronadas por el poder de Dios. Son quebrantadas en el nombre de Jesús. Imagínate. Y esto lo encontramos por muchos lugares donde la gente busca brujos, magos, hechiceros, para ser ayudados, dicen ellos. Aquí en La Libertad hay bastante gente de esa, que aún van a las iglesias. Unos van a la iglesia evangélica y otros van a la iglesia católica. Pero también van a visitar brujos y hechiceros para que le lean las manos, o para que les den brujería para irse a echar al negocio del vecino, o aquel que está teniendo éxito, o aquel que ellos odian y no quieren que prospere. Y lo estoy hablando abiertamente en las cámaras, porque aquí en La Libertad hay negocios embrujados y llenos de hechicerías y de brujerías. Y aún otras personas se van donde el brujo para que les venga a echar agua, les venga a echar humos y les venga a echar demonios allí para poder vender más, y para que los demás que buscan hechicería y de brujería no les hagan daño. ¿Sabes qué? Estás bajo el engaño y bajo la mentira, porque tú lo que necesitas es buscar al Dios del cielo para que tu negocio sea bendecido, para que tu negocio sea ayudado y para que las fuerzas del mal no prevalezcan. No hay poder más grande que el poder de Jesucristo. El poder de los hechiceros y de los brujos, agoreros, santeros y toda obra del diablo están debajo de los pies de Cristo Jesús. ¡Aleluya!
Amarraki malamanzaha que malahaya. Así estaba la ciudad de Samaria, señores. Siendo engañados por Simón el mago. Y así hay mucha gente en la libertad siendo engañadas por brujos y hechiceros. Y yendo a pagar brujos. En vez de darle ese pisto a los hijos. En vez de comprar cosas de beneficio. Y yendo donde los brujos a que les den agua, a que les den demonios, a que les den del infierno. Esa abominación delante de Dios. Aún en la ley que Dios le dio a Moisés dijo, a la hechicera no dejarás que viva. En los tiempos de Moisés la orden de parte de Dios era que todo el que era hechicero tenía que ser muerto, porque la hechicería va en contra de Dios. ¿Qué fue lo que le sacó el faraón a Moisés? Hechiceros, encantadores. ¿Cómo tenían al pueblo de faraón subyugado? A través de los hechiceros y de encantadores, porque hay gente que busca hechiceros y encantadores y se arma de esa gente para tener poder y dominio sobre los pueblos, sobre la nación y sobre los lugares. Pero cuando llegó Moisés, el poder de los hechiceros fue burlado y cayó. Cuando llega el poder de Jesucristo, el poder del diablo es burlado. El poder del diablo está abajo. El poder de Cristo va hacia arriba. Bendito sea Dios. Poderoso el nombre de Jesús. Así es que a quien tienes que buscar es a Cristo Jesús. La gente le gustan los milagros. La gente le gustan los señales. La gente le gusta ser sanado. Y aún hay gente que sabe que es la verdad. Y sabe que ir a consultar brujería es pecado delante de Dios. Si vas a una iglesia tiene que haber cambios. Porque si no, lo que has cambiado es de nombre. Jesucristo cambia y transforma. Nunca alguien que está lavado con la sangre de Jesús va a ir a buscar un hechicero, va a ir a buscar un brujo, va a ir a buscar un mago. Ellos hacen cosas con el poder del infierno, con el poder del diablo. Y no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos lo que las tinieblas hacen. Y hay algunos que dicen, yo no creo en la brujería ni hechicería, pero es por cubriendo el tamal que tenés, porque sos un gran consulta hechicero y consulta brujo, y me estás viendo ahorita por la cámara, y a ti te estoy hablando. Arrepiéntete y conviértete. Porque tanto al hechicero como el que lo consulta, lo que le espera es el infierno si no se arrepiente. Pero hoy hay una trompeta de Dios hablándote la verdad como te la habló Felipe en Samaria. Y dándose cuenta los apóstoles en Jerusalén que en Samaria habían recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan. Y cuando fueron Pedro y Juan, aquellos habían recibido el evangelio y habían sido bautizados en agua, pero no con el Espíritu Santo. Y venía Pedro y Juan y pondrían las manos sobre ellos y ellos recibían el don del Espíritu Santo de Dios. Lo que aquí en la libertad necesitan es recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Y viendo Simón que por las manos de Pedro y de Juan, al imponerla, que ellos recibían el don del Espíritu Santo, estaba acostumbrado a engañar gente. Les ofreció dinero. Les ofreció dinero para que le dieran de ese poder,
para que cuando él, dice, también impusiera la mano sobre la gente, recibieran el don del Espíritu Santo. ¡Ay! Y los apóstoles dijeron: ay, ¿cuánto nos vas a dar de dinero? Qué bonito. Pedro y Juan le dijeron: perezca tu dinero contigo. Aleluya. Perezca tu dinero contigo. Porque tú no tienes ni parte ni suerte en este ministerio. Y tú crees que las cosas, el don de Dios se obtiene con dinero. Y veo que en hiel de amargura le dijo: estás y en prisión. Pedro, con los ojos espirituales, miró que Simón estaba preso en las cavernas del infierno, y en hiel de amargura estaba ese viejo. Y le dijo: arrepiéntete, pídele a Dios, ruega a Dios, arrepiéntete, tal vez Él te perdona. Pedro y Juan no eran de los que se vendían con dinero, señores. No eran los que se vendían porque les daban un carro, porque les daban una casa, porque les daban una propiedad, porque les daban dinero. Pedro y Juan predicaban el poder de Jesucristo. Pedro y Juan no eran aguados. Pedro y Juan no eran tullidos. Al cojo le hicieron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Porque ahora hay un montón que se dejan comprar por una casa, por un carro, por dinero, por propiedades. Se dejan comprar y quieren hasta ministrarle el don del Espíritu Santo a los brujos y a los hechiceros y gente que no tiene que ver nada con el Espíritu de Dios, porque ni lo conocen. ¡Aleluya! Siento el poder de Dios, siento la unción de Dios. Mucha gente que está haciendo negocio supuestamente del evangelio y de la palabra, que anda vendiendo la palabra a diestra y a siniestra, que anda vendiendo la unción, que si no les pagan no predican, o no cantan, o no buscan las almas, o no liberan o no libertan. Y al que les da y al que les paga, al que acepta soborno, no le hablan la verdad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pues yo, el que a mí me da, más bien más duro le doy, porque no quiero que se vaya al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. A mí, el que más me da, le doy más duro. Porque digo, esta persona vale la pena hablarle la palabra de verdad. Pero nunca voy a aceptar de que me compren, de que me callen la boca o que me callen la jeta de hablar la palabra de Dios, de hablar el poder de Jesucristo, solo por algo de aquí de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez al hermano Ángel vino una mujer con una enorme ofrenda, una milería de ofrenda donde el hermano Ángel. Y el Señor le dijo que no tenía que recibir esa ofrenda. Y el hermano Ángel no aceptó la ofrenda. Porque dijo el hermano Ángel: por agarrar esa ofrenda puedo perder la mansión que tengo en el cielo.
Así es que Pedro y Juan no vendieron el evangelio, no vendieron la palabra. Y cuando hubo un hijo del diablo mago que les ofreció dinero para que le dieran del poder, lo mandaron a arrepentirse, lo mandaron a volar, señores. Pero ahora hay un montón de flojos y tullidos, sinvergüenzas, que si a Cristo Jesús lo agarran también lo venden, como lo hizo Judas. Ahora hay un montón de Judas vendiendo a Cristo. Ahora hay un montón vendiendo a José. Si Cristo volviera a venir, lo agarran y lo venden también. Y hay gente que puede decir, ese viejo está bravo. Sí, estoy bravo con las actuaciones que los llamados a ser predicadores a veces hacen. Pero gloria a Dios por ti, predicador, que en medio de circunstancias, aún de pobreza y necesidades, sigue firme predicando el poder del evangelio. No te has vendido, no vendes la palabra, sino que la predicas a tiempo y fuera de tiempo. A ti predicador, a ti pastor, a ti evangelista, a ti que predicas la palabra de verdad y no te dejas sobornar. Dios te bendiga, Dios te ayude y sigue predicando el poder del evangelio. Y no desmayes. Porque lo que hemos recibido no se compra con dinero ni con oro y la plata. Esto es para hacerle la obra al Señor. Pedro y Juan desnudaron a esa sinvergüenza. Y hoy muchos sinvergüenzas van a ser desnudados en esta época. Dios va a desnudar muchos sinvergüenza que andan vendiendo la palabra. Y otros que andan ofreciendo comprarle la palabra a los hombres de Dios. A los hombres de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Dios es maravilloso. Felipe les predicó a Cristo. Qué bueno. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Tú que no tienes a Cristo en tu corazón, tú que no le has recibido como único y suficiente Salvador, o tú que te has apartado del Señor, si tú quieres aceptar a Jesucristo como Salvador o te quieres volver al Señor, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he fallado y que soy un pecador, pero que tú viniste en carne, derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Te entrego todos mis pecados ahora. Borra mis rebeliones. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Entra en mi corazón. Y cuando yo muera o tú vienes, llévame a las moradas eternas. Si tú hiciste esta oración conmigo, cree que el Señor ha entrado en tu vida y Él hará cosas nuevas en ti. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos milagros, declaramos prodigios, señales, declaramos que tú ayudas al que está necesitado, al que está esperando un milagro. Enviamos la palabra sobre tu vida para que seas ayudado, sea bendecido de parte de Dios. Enviamos la palabra y la palabra no regresará vacía. Reprendo todo espíritu de enfermedad, toda obra del infierno, toda obra de las tinieblas. Echamos fuera en el nombre de Jesús de cuerpos, de propiedades, de lugares, de hogares, en el nombre de Jesús, y reciban un milagro y una ayuda del Señor. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les ayude, Dios me les dé fuerza. Será hasta el próximo programa, si el Señor así lo quiere. Gracias por escuchar. No puedo